Lo dijo él. A primera hora. Hola, 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 muy buenos días. Muchísimas gracias por su compañía. Les saluda Anabel Guerrero. Y María Dolores Miño. Hoy no nos puede acompañar Jime porque tenía algunas cuestiones profesionales. Pero estamos aquí con Anabel listas para cumplir con lo ofrecido, que es el análisis, obviamente como correspondía, de los resultados de la jornada electoral del pasado domingo. Así es, y bueno, solamente como para iniciar con una pequeña introducción, podríamos señalar algo que, bueno, evidentemente es claro, ahí están los resultados. El no ganó de manera rotunda, contundentemente y también territorialmente extendida esta ganancia del no, ¿no? La campaña, definitivamente hay que señalarlo, fue una campaña desigual. Consideramos que, o considero que de parte de quien proponía la consulta popular, esto es el Ejecutivo, pues hubo toda esta posibilidad incluso de tener bonos, ofrecer bonos, de el tema de los medios de comunicación, incluso de influencers o de voceros, que además eso de los voceros también lo vamos a analizar, ¿no? Hubieron voceros que realmente jugaron un papel muy controversial, pero además muy complejo durante la campaña. Del lado del no, tenemos un tema de las organizaciones sociales y populares, Acción Ecológica, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, partidos políticos, Comunidad Popular, como el Partido Socialista, entre otros, personalidades. Creo que las mujeres, Lolo, debo señalarlo, las mujeres jugaron un papel muy destacado en el tema de la consulta popular, de sobre todo hablar de las implicaciones y de los miedos que existían de posibles retrocesos en muchos ámbitos, ¿no? Entonces me parece que la juventud también, ¿no? Las organizaciones sociales y populares, como lo dije, el tema de defender los derechos de la naturaleza, muy destacado, ¿no? Es un trabajo ciudadano. Principalmente se habla de que la ciudadanía jugó un papel fundamental, ¿no? Pese al poco tiempo de campaña, también debemos decir, insisto, existe una lectura ciudadana interesante, sobre todo de alerta por posibles retrocesos que tampoco estaban, digamos, descolocados. Yo creo que el temor que existía a estos retrocesos se dio porque precisamente existieron propuestas. Una clara que es la instalación, por ejemplo, de bases militares extranjeras en el país, que en algún momento el propio presidente de la República habló de que serían Galápagos. Y eso creo que generó un impacto en la ciudadanía. La gente considera, los ecuatorianos consideran que Galápagos es un lugar que debe ser preservado y cuidado por todo lo que representa, no solo para el Ecuador, sino para la humanidad. Luego se trató de desvirtuar de que tal vez, o de que no irían las bases militares extranjeras en Galápagos, pero el mensaje ya estuvo dado. Incluso en general, la ciudadanía considera que no era un momento apropiado como para tener bases militares por todo el conflicto que hay a nivel mundial. El tema de hablar, de descartar los derechos de la naturaleza también generó muchas dudas, muchas preocupaciones. El tema de la plurinacionalidad movilizó también a las organizaciones sociales y populares por este temor de que se retroceda. Fusionar la salud, el servicio de salud, las prestaciones de salud que da el IES con las del sistema de salud público, luego también se habló del ISFA, del ISPOL, un retroceso en materia de derechos laborales, unas declaraciones de la ministra, hoy ex ministra de Trabajo, de señalar que el Ecuador es el único país en donde se pagan décimos, cuando luego se pudo establecer que no es cierto, que en América Latina, que en la región hay países que también pagan estos, digamos, estos beneficios, ¿no? Entonces creo que como para iniciar por ahí, y yo quisiera concluir esta brevísima introducción señalando que quizás el gobierno tenía los micrófonos, pero no tuvo el relato, Lolo. Buenos días con todos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. A ver, lo primero que yo tengo para decir es que este país es políticamente impredecible. Sí. No había manera de predecir que este iba a ser el resultado. Yo recuerdo que conversábamos con varias personas y asumíamos que iba a ganar el sí y que iba a ganar por de largo, que iba a ser en términos futbolísticos una goleada, y vemos que más bien el resultado fue contrario. Entonces la primera reflexión que yo quiero hacer es ¿qué está pasando con las encuestas y qué está pasando a la hora de medir, de poder en realidad medir el termómetro de la opinión popular, que es importante?
porque de ahí un poco se pueden tomar decisiones, no solamente desde quienes están en el gobierno, sino también quienes están en la oposición y quienes hacen opinión pública. Entonces, digamos, creo que esto nos llama primeramente a reflexionar a todos de qué es lo que estamos, o sea, estamos súper perdidos a la hora de medir el sentir popular con respecto a cuestiones de elevado interés público. Y no se me ocurre, más allá de este comentario, no se me ocurre cómo hacer para tener lecturas reales de lo que está pasando en el país, porque evidentemente estamos desfasados. Dicho esto, tengo que decirles que yo por este lado creo que han habido algunas cosas que es importante tomar en cuenta, ¿no? Que Anabel ya les decía hace un momento. El tema de la campaña, por ejemplo, ya a portas de la pérdida, mentira, no voy a hablar de pérdida porque esto no es un partido de fútbol y yo mismo digo que la política no puede ser concebida como un partido de fútbol, pero a la luz de estos resultados, lo que viene diciendo el gobierno y sus vocerías es que en realidad lo que hubo fue una desinformación y que hubo falta de vocería de su lado y que hubo noticias falsas. Y yo creo que sí tengo que negarme rotundamente a aceptar un comentario de este estilo por dos razones. Primeramente, porque el gobierno invirtió. Primeramente, el gobierno, por ser gobierno, ya tiene una posibilidad infinitamente mayor que cualquier sector de la sociedad civil para amplificar su mensaje. Máxime si nos damos cuenta que hay medios que claramente están alineados al oficialismo, que antes del proceso electoral se adquirieron 2 medios de comunicación y que además hay una evidente inversión en ciertas vocerías que no se presentan como vocerías oficiales del gobierno, pero todo el mundo sabe, unas vocerías que han estado insistiendo en redes sociales de manera no solamente agresiva, sino ya burda y tosca, y haciendo uso de algo que yo he criticado en redes sociales y lo voy a decir en este micrófono, también de lo que es las noticias falsas y el fake news. O sea, cuando se dice que va a venir Rambo si es que gana el sí, cuando se dice que todo lo que tiene que ver con la Constitución, por ejemplo, es de los delincuentes y los propios altos funcionarios del Estado, que en ciertas intervenciones, creo yo que por hacer propaganda terminaron contribuyendo a la confusión que luego le ayudó al no. El presidente en algún momento hacía esta comparación acerca de los privados de la libertad siendo también considerados grupos de atención prioritaria, que evidentemente no se entiende y les vamos a explicar en otro momento más largo. Él decía, si entra una señora embarazada a un hospital y entra un delincuente que está herido, los médicos le dan atención al delincuente y todos decíamos, pero ¿de dónde sacó eso? Eso es desinformar. Entonces, ¿ha habido una campaña de desinformación? Sí, pero por parte de las vocerías del gobierno. Lo que hubo del otro lado fue una campaña ciudadana que, insisto, no es atribuible a ningún partido político. Ningún partido político en realidad tenía interés en que no se vaya a una consulta popular, porque todos sabemos que era una asamblea constituyente era una oportunidad para revivir ciertos partidos que quizás en este momento no están tan sólidos. Entonces, la propia Revolución Ciudadana que el día de ayer, discúlpenme, con toda la desfachatez del mundo, salen a celebrar un triunfo, y lo voy a decir aquí, mi querida Anabel, que no les corresponde. No les corresponde adjudicarse un triunfo, primeramente por lo que ellos no lucharon. Tienen todos los recursos, todas las formas de hacer vocerías fuertes, y salvo 1 o 2 personas, no hubo un compromiso serio de ese partido, porque, insisto, todos sabemos que a ellos les interesaba. ¿Cómo sabemos? Yo no me estoy inventando, porque también fue una propuesta de campaña de Luisa González de ir a una constituyente, entonces un poco les estaban dando haciendo el trabajo. Y la otra también es porque sabemos que, como tú bien decías, la campaña por el no, que fue una cosa totalmente desbalanceada en su capacidad de llegada frente a la campaña del sí del gobierno, fue una campaña ciudadana, fue una campaña para la cual para hacer un spot había que hacer vaca, pero literalmente pasando el gorrito. Así es. Y fueron muchas personas, por ejemplo, músicos, artistas, diseñadores gráficos, que se unieron y pusieron su contingente de manera gratuita. Entonces, yo creo, y con esto cierro esta parte de mi primer comentario, yo creo que hay que entender esta no como una victoria frente a un enemigo, porque así no tiene que manejarse el país. Todos somos ecuatorianos, todos somos hermanos, pero sí tenemos que entender estos resultados con un mensaje claro de qué quiere y qué no quiere la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía lo que nos está diciendo es: ya no queremos una política de confrontación que la venimos sosteniendo por casi 2 décadas. 2 décadas de una política de confrontación, de polarización y de estigmatización. La gente ya está harta de eso. Y sobre todo la gente creo que quiere que se regrese a ver a la construcción de políticas sociales fuertes y de las necesidades urgentes de la ciudadanía, que ciertamente están por fuera de las pugnas políticas de los partidos.
Sí, coincido muchísimo con lo que señalas, Lolo. Y yo también quisiera decir algo que no creo que si hacemos un análisis de la consulta popular, tampoco puede quedar por fuera. O sea, hay temas que fueron cruciales desde mi punto de vista. Yo creo que no hablar del Quinto Río, de no hablar de lo que sucedió en Cuenca en defensa del agua, en defensa de la vida, es algo sin lo cual no podemos tener como un balance de por qué también la consulta popular tuvo los resultados, la consulta y referéndum tuvieron los resultados que tuvieron. O sea, definitivamente lo del Quinto Río fue impresionante. Yo creo que en ese momento, Lolo, no sé si tú recuerdas que muchos decíamos, qué orgullo Cuenca, qué magnífico lo que pasa en Cuenca, esa unidad que tuvieron, salir a las calles de la manera que salieron a defender, como digo, el agua, el derecho a tener agua en condiciones adecuadas, ¿no? Que no esté contaminada, que no vaya a ser afectada por intereses de ciertos sectores. Y esto digamos, una confrontación entre lo que implica el extractivismo o todas estas corrientes frente a la defensa de los derechos de la naturaleza, que además luego se traslada también al hecho de que muchos voceros cercanos al Ejecutivo decían que había que quitar los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hablar del Quinto Río o no analizar que el Quinto Río tuvo un impacto no solo en Azuay, sino a nivel del país. Porque muchos dijimos, nos sumamos nuestra solidaridad, qué bien lo que está haciendo Cuenca en defensa de la vida, ¿no? Por otro lado, también hay que hablar del paro nacional. El paro nacional, sin lugar a dudas, evidentemente también implicó que haya todo este proceso de polarización, sí, definitivamente, pero el paro nacional no puede ser visto como un tema que fue resultado, digamos, de la eliminación del subsidio al diésel. O sea, el paro nacional tenía que ver con una disconformidad por lo que pasa en la salud pública, por el hecho de que haya una crisis en el sistema de salud pública, por el hecho de que persistan los niveles de inseguridad y no se enfrente o se combate el crimen organizado adecuadamente y que siempre se esté trasladando la responsabilidad al hecho de que la Constitución no permite o de que la Corte Constitucional no permite, cuando en el propio paro nacional se evidenció que el gobierno sí tiene las posibilidades de movilizar y de tomar acciones, incluso con bloqueo de cuentas y un sinnúmero de acciones que tomó en el paro, en donde sí, frente a la protesta social, tuvo acciones efectivas. Y mucha gente se preguntaba por qué no pasa esto en Durán, por qué no pasa esto, por qué no toman este tipo de acciones tan eficaces cuando se trata de enfrentar al crimen organizado. Entonces yo creo que el paro nacional fue también un factor sin el que no podemos dejar de analizar los resultados, porque sí hay en determinado momento se traslada todas estas, demandas de sectores de la población importantes, se trasladan también a la consulta popular. O sea, porque fue además luego pocos días, ¿no? Fueron casi 32 días de paro y luego ya vino la consulta popular. Realmente momentos difíciles para el país, porque no pueden estar aislados de este análisis. Y luego, bueno, la participación importantísima, y eso ya lo dijimos en un inicio, tanto Lolo como yo, las organizaciones sociales y populares han jugado un papel fundamental, la ciudadanía jugó un papel fundamental en defensa precisamente de estos derechos y garantías conquistados en la Constitución. Y también de señalar, Lolo, yo creo que eso es importante, que la Constitución no le pertenece a un partido político, ni a una postura, ni a una ideología. O sea, fue una Constitución que fue construida con el aporte de diversos sectores y que incluso en determinado momento ni siquiera fue, digamos, tan querida por quien estaba en el poder en ese momento cuando se procesó todo esto, ¿no? Yo creo que es una constitución que sí tiene que tener cambios, ¿no? Eso lo hemos hablado, no, se requieren cambios y lo hemos dicho. Vía reforma parcial se requieren cambios. Sí, yo creo que nadie está en contra de una reforma, unos cambios concretos a la Constitución, porque además hemos visto varios episodios de muerte cruzada, de juicios políticos, donde incluso hay ciertos vacíos de la Constitución que habilitan unas crisis políticas medio fuertes. Entonces, eso yo creo que todos estamos de acuerdo que eso se debe reformar, pero la Corte Constitucional ha abierto mecanismos a través de la reforma que no son tan drásticos, tan fuertes como refundar el país, ya lo hemos hablado muchas veces en este espacio, ¿no?
Hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo y creo que también fue la razón por la que triunfó el no, y es el muy poco tiempo que hubo para discutir algo tan importante como reconstruir el país. Tuvimos solamente 16 días de campaña, de los cuales muchos, hubo un feriado largo de como 4 días. Y luego esto no debería incidir, pero incidido el tema del concierto de Shakira hizo que la gente esté en otra y que no haya momentos, espacios adecuados para discutir. Y llegamos al día sábado y con esto quiero hacer énfasis en el deber que tenemos los ciudadanos de informarnos, ¿no? Llegamos al día sábado y en reuniones sociales yo conversaba con algunas personas. Esas personas saben quiénes son porque estuvieron conmigo ese día, así que les saludo. Y a mí me preocupaba muchísimo porque decían, yo ni siquiera he revisado las preguntas, yo ni siquiera entiendo las preguntas, y un poco ahí hace ese ejercicio didáctico de explicar, ¿no? Pero yo creo que ahí la ciudadanía tiene un rol importantísimo a la hora de informarse, pero es muy difícil informarse cuando existe solamente una vocería fuerte en los medios de comunicación tradicionales, que es lo que sintoniza a la gente de a pie. Y por otro lado, cuando las propias vocerías que vienen del gobierno son las que se encargan de generar confusión. Por ejemplo, insisto en lo de las vocerías, porque yo creo que quizás el gobierno no está viendo algo que sería bueno que lo vea. La gente sabe perfectamente cuáles son sus voceros no oficiales, que son periodistas, expolíticos, líderes de opinión. Todo el mundo sabe. Entonces, cuando estas personas hablan, el gobierno tiene que entender que la gente asume que están hablando por ellos, o que ellos conocen de cosas que pasan dentro del gobierno. Entonces, si viene un vocero no oficial, como ocurrió en una radio de Guayaquil, a decir que parte de los cambios que deberían considerarse a la hora de rehacer la Constitución es que la educación superior ya no sea gratuita. ¿Cómo entiende esto la gente? Como que uno de los planes de la nueva Constitución va a ser que se elimine. Entonces, evidentemente, la gente se asusta. Hubo una declaración similar de no me acuerdo quién era, que decía, vamos a el tema de la atención médica hospitalaria en el IES, que luego también en algún momento, no sé si fue el propio presidente que empezó a hablar de que también el servicio del ISRA se lo iba a pasar al Ministerio de Salud, que es un ministerio cuya gestión es altamente cuestionada, donde hay una rotación de ministros elevada, con muchos casos de corrupción, en fin. Entonces, evidentemente, cuando es el mismo gobierno que se encarga de asustar a la ciudadanía con esta información que además no es clara, porque cuando se le preguntaba al señor presidente que explique, bueno, cuál es su idea atrás de este proyecto, de esta idea de cambiar la constitución que nos propone, el presidente decía, cuando ganemos les digo. Exacto. Entonces, sí, cuando tú, o sea, yo no soy comunicadora, pero les escucho mucho a nuestros amigos comunicadores que dicen, cuando tú dejas un vacío en comunicación, alguien más lo va a llenar. Y fue una estrategia, creo yo, poco pensada, dejar el vacío constitucional, porque en esa incertidumbre creo que la gente se vio enfrentada a un dilema. ¿Nos quedamos como estamos o nos vamos a algo que quizás puede ser peor? Y ante el miedo gana, digamos, prefiero quedarme así a que vayamos a una situación peor. Entonces yo creo que eso para el gobierno tiene que ser una lección de muchas cosas, pero sobre todo cómo estamos comunicando, ¿no? Quizás las medias palabras, quizás esta forma de no hablar claro, de no comunicar suficiente, le está pasando factura porque probablemente tenía buenas intenciones con la Constitución, pero son eso, con la nueva constituyente, pero son esos mismos silencios, son esas mismas estrechez de palabras, de diálogo, lo que genera los vacíos y las incertidumbres que les terminan afectando a ellos mismos. Totalmente de acuerdo, y en eso coincido totalmente contigo. Por ejemplo, en el caso de los sectores de mujeres, yo participo activamente en algunos espacios de mujeres, y si tú tienes un gobierno que en determinado momento fusiona el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, lo que implica evidentemente desmantelar de cierto modo toda la institucionalidad que permite aplicar estas políticas de prevención y erradicación de violencia que conocemos, que hoy en día, justamente por el tema de la inseguridad, afecta muchísimo más a mujeres, a niñas, a niños. Entonces, ya adviertes que qué puede venir de una constituyente si ya hay esos pasos. Si tienes además el abuso y además la desnaturalización de leyes en materia de urgencia económica, leyes que realmente iban en contra del marco constitucional y que, bueno, la Corte, algunas de ellas ya las limitó, ya se pronunció, y, por ejemplo, la Ley de Integridad Pública, que reformaba alrededor de 20 normas, ¿no? Entonces, ves además que en la Asamblea Nacional
no hay un debate democrático, que ni siquiera son leyes procesadas de forma técnica, ni siquiera cumplen el procedimiento parlamentario. Entonces, hay mucha gente que, si bien, como tú dices, a lo mejor no vio cada una de las preguntas, pero sí vio más allá. Vio este tema de cómo es el procedimiento, cómo está actuando la mayoría oficialista y cómo, digamos, de una u otra forma está haciendo un ejercicio que no está realmente apegado a principios democráticos, ¿no? Insisto, estas leyes económicas urgentes que no traían mayores beneficios, sino que además implicaban retrocesos ya de por sí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la gente vio esto. El tema de incluso el plantear dos preguntas, Lolo. La pregunta de la reducción del el aporte del Estado a los partidos políticos e incluso de la reducción del número de asambleístas. Yo creo que mucha gente y la ciudadanía creo que no se pierde y se dio cuenta que eran preguntas gancho, o sea, porque sí llegaron a ser preguntas populares. Mucha gente decía, sí, está bien, pero al final de cuentas la gente dijo definitivamente, o la ciudadanía en general, el país en general dijo no a las 4 preguntas. Y a mí eso me parece súper interesante porque implica que es un electorado que votó en defensa de una y otra forma de la institucionalidad y en alerta frente a un posible desmantelamiento de derechos y garantías. Y eso implica mucha madurez política. Insisto, desde mi punto de vista, yo lo veo así. Yo sí tengo como esa confianza en que el electorado votó de esa manera. Dijo, no es válido que nos quiten estos derechos alcanzados con tanto tiempo, con tanto sacrificio, que no responden a una, digamos, a una vertiente política. La Constitución responde definitivamente a una situación que implica haber avanzado, más allá de que, insisto, la Constitución sí amerite tener reformas e incluso principalmente en temas de hiperpresidencialismo, que es algo que en cambio al actual proponente, a quienes proponen estos cambios, tampoco les interesa, porque si íbamos a un proceso de constituyente, estoy segura que los temas de hiperpresidencialismo no habrían sido tocados y que además al hablar de que era una constitución que iba a tener 180, o sea, además se inventaron que iba a tener 180 artículos y uno se ponía a pensar sobre la base de qué, si no tenían ningún planteamiento en firme de por dónde iba a caminar la constituyente. Lo que pasa, claro, Anabelita, a ver, yo no me atrevo a hacer lecturas porque en realidad yo estoy desconcertada, estoy feliz, pero estoy desconcertada porque todos los que me conocen saben cuál era mi preocupación. Mi preocupación era, como tú dices, por el lado de los derechos y me preocupaba además el tiempo escasísimo que hubo para debatir. Me parece que eso no es consistente con el derecho que tenemos todos a votar de manera informada, no hubo espacio para información, en fin. Yo no me atrevo a hacer lecturas tan concluyentes en este momento porque creo que Ecuador es impredecible. O sea, hubo encuestas que salen como 2 semanas antes que te daban unos índices de popularidad del presidente Noboa que eran elevadísimos. Entonces uno veía esos índices de popularidad incluso después del paro y tú decías, bueno, como usualmente las consultas populares, lejos de ser un medidor de la opinión de la gente sobre lo que se les está preguntando, sino más bien es un termómetro de popularidad de quien propone, parecería ser que si el presidente es popular, la consulta va a reflejar esa popularidad. Y resulta que no es así. Mucha gente dice, es que este es un voto, este es una muestra de rechazo al presidente. Yo no me atrevo a decir nada hasta ver las siguientes encuestas. Cuando veamos las siguientes encuestas podremos saber en realidad si es que lo que tenemos es un voto rechazo a la forma de gobierno o si tenemos un voto razonado, que sería un ejercicio democrático maravillosísimo, donde más allá de que la gente le quiera mucho al presidente Noboa, pensó que esa propuesta que él hacía quizás no era la adecuada o no se planteó de forma adecuada. Y para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo y siempre nos falta tiempo, simplemente una última reflexión. Más allá de si esto es un voto rechazo o no, creo que sí hay que hacerle un llamado cariñoso, un llamado amistoso al gobierno de que puede hacer cambios y que esos cambios implican escuchar a la ciudadanía. No se puede gobernar dentro de tu burbuja, dentro de tu círculo. Hay que escuchar a la ciudadanía, incluso a las personas que no les caemos bien, porque algo podemos aportar. Entonces creo que es una oportunidad importante que tiene que aprovecharse para hacer una nueva forma de gobierno, más colaborativa, más inclusiva, menos confrontativa y sobre todo pensando en todo el país, porque en esta casa que se llama Ecuador, como lo he venido diciendo en este
en este espacio vivimos todos. Sí, yo también para cerrar, porque se nos fue el tiempo y como dice Lolo, si necesitamos más espacio, el licenciado Fabricio Vela, necesitamos más espacio. Bueno, yo quisiera concluir con que desde mi punto de vista, toda esta unidad por el no, cómo confluyeron muchas fuerzas y organizaciones políticas, no debe quedarse solo en el no o en este proceso de la consulta popular. Debe ir más allá para tener una agenda propositiva, para fortalecer la democracia y detener estos posicionamientos antidemocráticos y autoritarios que sí se han evidenciado en los últimos tiempos. Eso, muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía. Un gusto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.